Bueno, veamos la definición. Son aquellos espacios muestrales de cardinal infinito no numerable. O sea, que tenían cardinal igual a R y que tienen una medida geométrica finita. Eso es importante. Es decir, la medida del espacio muestra es menor que infinito. Al decir esto estamos diciendo que la medida de este espacio muestra es finita. Y de los cuales dice se extrae un punto al azar. Si A es un suceso de S, entonces se define la probabilidad de A de la siguiente manera. La probabilidad de ese suceso va a ser la medida del conjunto A dividido la medida del conjunto S, donde la función medida cumple las siguientes condiciones. La función medida, la medida es otra función, va de un suceso al conjunto de los números reales y que va a cumplir tres condiciones. La medida no puede ser negativa, eso es lo que nos está diciendo acá. Segundo, la medida del vacío nos va a dar 0. Y tercera condición, para todos A y B contenidos en S con A intersección B igual al vacío, la medida de la unión es la suma de las medidas. Bueno, y acá queda para ustedes para que vean que realmente, o lo veamos rápidamente, que es verdad que estamos en presencia de una cosa que quiero aclarar es cada vez que uno define una probabilidad tiene que verificar que se cumplan los tres axiomas de la probabilidad. ¿Se acuerdan los axiomas de la probabilidad? ¿Cuáles eran o no? Hay que volver arriba. En esta materia volvemos mucho con estos tipos de cosas porque tenemos que ir. La primera era que para todo suceso A, la probabilidad de ese suceso tiene que ser como mayor o igual que 0. Segunda, la probabilidad del espacio muestra nos tiene que dar 1. Y tercera, para todo A y B perteneciente a W con A intersección B igual al vacío, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. No, había un cuarto axioma, pero en general ese no lo vamos a tomar. Nos basamos en los tres primeros nomás. Entonces, vamos acá abajo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Y tenemos que ver que se cumplan esos tres axiomas. Entonces empecemos con el primero. ¿Ven? La probabilidad de A se definió como la medida de A sobre la medida de S. ¿Y qué sabemos de la medida de A? La medida de A, por definición, es un número como mayor o igual que 0. ¿Se entiende o no? Por esto. Ahora, la medida de S tiene que ser un número mayor que 0. Entonces, ¿por qué mayor que 0? Y porque nos los pide acá, fíjense. La medida de S, acá está, es un número que tiene que ser mayor que 0. ¿Se entiende o no? 0 es menor que la medida de S. Decir que 0 es menor que la medida de S es lo mismo que decir que la medida de S es como mayor que 0. Entonces yo digo, si tengo un número mayor o igual que 0 y lo divido por un número que es mayor que 0, ¿cómo me da el cociente? Este cociente, ¿cómo da? Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. Entonces de ahí concluimos que la probabilidad realmente de ese suceso es mayor o igual que 0. Parece tonto, pero hay que verificar los axiomas de la probabilidad. Porque alguien puede venir y decir, no, yo voy a calcular la probabilidad de esta manera. Pero uno dice, guarda, verifica que se cumplan los axiomas. Una vez que usted verifique los axiomas, recién está seguro de que eso que usted está calculando realmente es una probabilidad. Después vamos a ver, definir otras probabilidades en el práctico que viene y vamos a tener que volver a recurrir a los axiomas, así que. Segundo, la probabilidad de S nos tiene que dar 1, pero la probabilidad de S se definiría como ¿quién? Como la medida de S sobre la medida de S, porque así se definía la probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso era la medida de ese suceso dividido la medida de S. Entonces tengo la medida de un conjunto dividido la medida de otro conjunto. Entonces, esto es un número positivo y esto es un número positivo. Si tengo un positivo sobre el mismo positivo, ¿cómo me da el cociente? El cociente de un positivo sobre el mismo positivo, ¿me da 1 o no?
Sí, Sí, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este positivo puede valer 3 y este positivo vale 3. Entonces 3 sobre 3, 1. Este positivo tiene que valer 25 y este positivo tiene que valer 25. 25 sobre 25 nos da 1. Entonces acá se ha cumplido el segundo axioma de la probabilidad. Y ahora tenemos que ir con el tercero. Para todo A y B perteneciente a W con la intersección de ambos vacíos. Entonces, la probabilidad de la unión, y empiezo. ¿Cómo sería la probabilidad de la unión? Y bueno, es la medida de A unión B sobre la medida de S. Ah, pero la medida cumplía esta propiedad. Si la intersección de los dos conjuntos me daba el vacío, la medida de la unión era ¿qué? La suma de las medidas. ¿Se entiende o no? Entonces, la medida de la unión es la medida de A más la medida de S. Dividido, perdón, la medida de A más la medida de B. Dividido la medida de S. Y esto es básicamente como tener algo así. Si yo tengo... no me va a salir ahora. 3 más 2 sobre 5. Esto es igual a ¿quién? Será igual a 2 quintos más 3 quintos. ¿Se cumple eso o no? Sí. ¿Cómo se llama Sí. esa propiedad? ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Distributiva? Distributiva. Entonces, ¿qué es lo que estoy aplicando acá? Estoy aplicando esto es un número más otro número dividido otro número. Básicamente serían como estos números de acá. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué le aplico? Le aplico la propiedad distributiva. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Sí. Ah, pero la medida de A Pero- sobre la... ¿Cómo? Francisco. Que sí se entiende. Ah, pero la medida de A sobre la medida de S, ¿qué era? Vamos acá. La medida de A sobre la medida de S, ¿quién era? La probabilidad de quién? De A. ya. Y la medida de B sobre la medida de S, ¿quién va a ser? Entonces, la probabilidad de quién? De B. Entonces llegué a que la probabilidad de la unión es la que es la suma de las probabilidades. Y eso nos pedía quién? Eso nos pedía el axioma Número 3. 3. La probabilidad de la unión tiene que ser la suma de las probabilidades. Siempre y cuando la intersección me dé como vacío de antemano, ¿no? Y bueno, sí hemos utilizado ese recurso de antemano. Ah, entonces esta manera, ¿ven? Yo definí una manera de calcular la probabilidad en los espacios no numerables. Y esa manera de calcular la probabilidad es correcta porque cumple con los axiomas de la probabilidad. Una vez que estoy en esas condiciones, ya puedo empezar a calcular probabilidad en distintos espacios no numerables. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la medida? Porque nadie me dijo nada sobre la medida. Porque todos me han dicho, bueno, la medida, pero ¿qué es la medida? Y bueno, por ejemplo, en R, ¿qué sería en R? Me voy acá. Estamos abriendo GeoGebra para que se entienda lo que es la medida, ¿no? Vamos a ver una vista más. Y en R básicamente es una recta, ¿o no? Porque todos los números están uno al lado del otro, tan juntos que determinan una ¿qué? Una recta. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, en R, ¿cuál es la mayor medida que puedo utilizar? ¿Cuántas dimensiones tiene la recta? ¿Una sola? Una sola.
Por lo tanto, en la recta, la medida que está definida es lo que se llama la longitud. Entonces eso vamos anotando. En R, la medida que se utiliza es ¿quién? La longitud. En cambio, ahora vamos en otro. Ahora no nos interesa R, nos interesa R2. Acá está R2. R2 significa que tengo eje X y eje Y. En R2, ¿cuántas dimensiones tiene R2? 2. 2. Entonces, en R2, ¿puedo calcular longitud? Sí. ¿Entiendo o no? Pero, ¿qué más puedo calcular en R2 aparte de longitud? Porque acá, porque por ejemplo acá en R, ¿qué conjuntos habría? Esto no se lo puedo. En R, fíjense, los únicos conjuntos que pueden vivir son los ¿quiénes? O los segmentos, o las uniones de segmentos, o también las intersecciones de segmentos. Pero en definitiva, un segmento y todos estos tienen que longitud nada más, ¿se entiende o no? Sí. En cambio acá también tengo segmentos, sí, pero ¿qué más existe acá en R2? Existe esta figura. ¿Y esta figura qué le puedo calcular? Esto que está dentro de ella que se llama como geometría. ¿El área? El área. Área. Entonces en R2, en cambio, en R2, ahora le vamos a aumentar acá. La medida que se utiliza es ¿quién? Es el área. ¿Se entiende o no? Es como la medida más grande. No hay nada más porque después de área no hay nada más que pueda calcular en R2. Y ahora en R3. ¿En R3 puedo dibujar segmentos? Sí. ¿Puedo dibujar triángulos? También. ¿Pero qué más puedo dibujar acá? Cuerpos. Volumen. Los cuerpos. Puedo dibujar cuerpos. ¿Y los cuerpos qué tienen? Volumen. Volumen. ¿Ven? A ver. Ahí está. No se quiere pegar a ningún lado. Ah, aquí tengo que poner un punto. Hagamos un punto. 0, 0, 5. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la medida de R3? Volumen. El volumen. Entonces eso vamos a poner bien. En R3, la medida que se utiliza es el volumen. Bueno, esto es lo que a nosotros nos interesa para calcular los espacios de probabilidad. Si estoy en la recta, longitud. Si estoy en el plano, área. Y si estoy en R3, en el espacio, el volumen. Bueno, en general el volumen no vamos a calcular porque no nos vamos a poder hacer tantas cosas. Pero seguro en R y en R2 seguro. Pero a lo que nos referimos con esto es que la medida que prevalece acá va a ser la longitud en R. Y en R2 la medida va a ser el área. Entonces cuando nosotros tenemos esto de acá, cuando decimos, ven, la probabilidad de un suceso, todo va a depender si trabajamos en R2 o en R. Si en R, pues acá voy a hablar de qué, de la longitud de A sobre quién, la longitud de S. Y si estoy trabajando en R2, acá en vez de longitud va a ser quién, el área de quién, de A dividido el área de S. Para eso veamos un ejemplo, a ver.
Dice, se lanza una moneda en una fuente circular de 4 metros de diámetro. Entonces tengo una fuente muy grande cuyo diámetro es de 4 metros. ¿Se entiende o no? Entonces dice, un espacio muestra adecuado sería el siguiente. Como estoy en... ¿Dónde estaría entonces ese espacio? ¿En R, en R2 o en R3? R3. ¿En R3? No, en R. En R, R2. R2. A ver, ¿quién da más? R3, profe. ¿Por qué en R3? ¿Cómo, Creo que no profe? dijo que un volumen, un espacio. No, pero yo lanzo una moneda y yo quiero ver dónde Ah. cae la moneda. Entonces, ¿a mí me interesa la altura de la moneda o no? No. No. No, me interesa saber el punto donde cae, si cayó al centro, si cayó al borde, si cayó más o menos al medio, ¿se entiende o no? Sí. Entonces, ¿dónde voy a dibujar eso? ¿En R? ¿En R puedo dibujar algo, una fuente circular o no? No. Porque hay una recta No. y nada más. Entonces, Claro. chao En R. R2, profe, por el diámetro. Ah, Claro, sí. en R2, perfecto. Entonces, nos vamos a R2. ¿Y cómo dibujaría o cómo representaría una fuente circular? Dice que es de diámetro 4. Entonces, ¿cuánto vale el radio de esa fuente? 2. 2. Porque el diámetro es el doble del radio, ¿no? Sí. Sí. Entonces dibujo una circunferencia de radio 2. Entonces pongo x al cuadrado. ¿Cómo sigue? ¿Más quién? ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia de radio 2? ¿Más quién? Más y elevado al cuadrado igual a quién. Ustedes ya han hecho geometría, ¿no? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 2? X al cuadrado más y al cuadrado igual a quién? Al radio elevado al... Cuadrado. Al cuadrado, perfecto. Ahora la pregunta es... Ven que yo ingreso la ecuación. ¿Y la ecuación qué me dio? ¿Qué me da esta ecuación? ¿Una qué? Una circunferencia. Una circunferencia. ¿De radio cuánto? Dos. De radio 2. Y por ende el diámetro de esta fuente me diría cuánto. 4. 4. 4. Pero este sería el espacio muestra, la circunferencia, o sería la circunferencia y todo lo que está dentro. Todo lo que está adentro. Entonces, ¿cómo escribo eso? X al cuadrado más y al cuadrado. El igual a 4 me da ¿qué? Más y al cuadrado. El igual a 4 me da el borde. Y si yo quiero lo que está dentro, entonces en vez de poner igual, ¿qué tengo que poner? Menor. Menor. ¿Ven? Ya pongo menor y ¿qué pasa en el dibujo? Se Toma aplica. todo lo... bueno, Toma todo lo de adentro. Menor igual que 4. Ah, entonces este es el espacio muestra, ¿ven? El que me representa la fuente. Para ver dónde cae la moneda. Si cae el borde, cae en el centro, cae acá, cae por acá. Entonces, ya con esto ya podemos decir, yo lo quería que ustedes lo vean para decir, ahí está, ven, el espacio muestra. Son los puntos, ¿quiénes? X, Y, que cumplen con que ¿qué? X al cuadrado más Y al cuadrado es menor o igual que 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Se entiende o no? sí. Y como estamos en ¿dónde? En R, ¿cuánto? R2. ¿Cuál es la medida que vamos a utilizar acá para calcular probabilidades? ¿Cuál hemos dicho que va a ser la medida? Área. De área. El área. Entonces,
Ahora quiero ver distintos sucesos. Dice, vamos a considerar los siguientes sucesos. La moneda cae dentro de la fuente, pero afuera de la circunferencia que está acá. Segundo, la moneda cae dentro de la fuente. O sea, solamente que caiga dentro de la fuente. Tercero, la moneda cae en el borde de la fuente. Y cuarto, la moneda cae en el primer cuadrante de la fuente. Entonces ya vamos a calcular las probabilidades de estos sucesos. Entonces tenemos que ver. Primero que todo, dice que la moneda cae dentro de la fuente, pero afuera de esta circunferencia. Entonces dibujemos a ver esa circunferencia. Esta sería la x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Ven que nos da una circunferencia como más pequeña. ¿Se ve o no? Chica. Entonces, ¿dónde está diciendo que cae la moneda? ¿Que cae acá o que cae acá? En el borde. En el borde, este es el borde, ¿no? Adentro. O sea, ¿entre medio de quién? Entre medio de De las dos circunferencias. de las dos circunferencias. ¿Se ve o no? Sería lo que está acá. Después, ¿cuál sería el otro suceso? Acá, perdón, no era pero fuera, era pero dentro. No le quise poner pero fuera porque, o sea, después lo cambié yo el ejercicio. Sería pero dentro de, o sea, cae en la fuente, pero adentro de esta circunferencia. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta parte. ¿Se entiende o no? Si yo tuviese que dibujar ese suceso sería x cuadrado más y al cuadrado, como menor o igual que ¿quién? Que 2. Lo pongamos con otro color para que veamos. Chicos, avísenme cuando se me cumple la hora, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos hoy? En rojo. En rojo. Eso es lo que quiero calcular en realidad. Vuelvo a repetir, acá la punta está, porque yo primero le quería poner la parte de afuera, pero dije no les voy a complicar con la de afuera. Simplemente acá sería adentro, me olvidé de cambiarle esto. Entonces la moneda cae dentro de la fuente, pero también adentro de ¿quién? De esta circunferencia. Así sería la consigna. Eso quiero que corrijan ahí los que tienen. Bueno, acá cambien el afuera por adentro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer básicamente? Para calcular la probabilidad de este suceso hay que hacer ¿qué? La medida del suceso grande. ¿Qué sería la medida del suceso grande? ¿Cuál habíamos dicho que era la medida acá? En R2. 2. No. ¿Cuál era la medida 4. La medida que usábamos? ¿Cuál sería la medida? El área. El área. O sea que va a ser el área de ¿quién? Del círculo ¿quién? Rojo sobre ¿quién? El área del círculo Azul. azul. Así vamos a calcular la probabilidad. El área del círculo rojo, primero, dividido ¿quién? El área del círculo azul. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, ¿ven? La probabilidad del suceso A es la medida de ese suceso dividido la del espacio muestra. Pero como estamos en R2, esto va a ser el área del círculo rojo dividido el área del círculo azul. ¿Y cómo se calcula el área de un círculo? Pi por ¿quién? Por el radio elevado al Cuadrado. Entonces pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio de el círculo rojo? A este número lo tengo que sacarle ¿quién? La mitad. No, no es la mitad. Este número ya está elevado al cuadrado. Este es el radio al cuadrado, igual que este, ¿no? Este es el radio al cuadrado. Entonces, si este es el radio al cuadrado, ¿cuánto mide el radio? 1. No. No.
Vamos así, miren para que lo vean. Si r al cuadrado, si el radio al cuadrado es igual a ¿cuánto? Según eso, a 2, ¿cuánto tiene que valer el radio? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Lo ven o no? Porque lo que está como exponente pasa como que, como raíz. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Entonces, acá voy a tener ¿quién? Pi por raíz de 2, pero raíz de 2 está elevado ¿a quién? Al cuadrado, sobre pi por el otro radio, que es el área del círculo azul. ¿Y el círculo azul qué área tiene? Bueno, tiene radio ¿cuánto? Claramente acá lo estamos viendo. 2. 2. Entonces es pi por el radio al cuadrado. A por 2 al cuadrado. El pi con el pi, ¿qué va a suceder? Pi con pi. Se cancelan o se simplifican. Raíz de 2 elevado al cuadrado nos da ¿cuánto? 2. Y 2 al cuadrado. 4. Y esto nos da. Medio. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que la moneda caiga acá en la parte roja? La probabilidad de que caiga en la parte roja es de ¿cuánto? De un medio. De un medio. Bien, ahora vamos con el otro. Dice, la probabilidad de B va a ser justamente que la moneda cae dentro de la fuente. Entonces, ¿quién es el B? Y B es el área de B. ¿Y cuál es la probabilidad de B? ¿O quién sería B? Y B sería básicamente toda la fuente, ¿o no? ¿Se entiende o no? Sí. Ah, o sea que el suceso B es toda la fuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir pi por 2 al cuadrado sobre pi por 2 al cuadrado. Pero ¿cuánto es pi por 2 al cuadrado sobre pi por 2 al cuadrado? Eso se simplifican los pi. Esto nos da 4 y 4. Y 4 sobre 4, ¿cuánto es? 1. O sea que este es un suceso. ¿Cómo se llamaba el suceso que tenía probabilidad 1? ¿Se acuerdan o no? Volvemos de nuevo al comienzo. Y andábamos por acá. ¿Dónde estaban La los sucesos? axioma 2. No. Suceso. Ah, El suceso. se llama suceso seguro. O sea, es seguro que la moneda va a caer ¿dónde? Dentro de la fuente. Porque eso es lo que nosotros siempre apuntamos para que caiga ahí. Ahora, la probabilidad de C. C va a ser que la moneda cae en el borde de la fuente. Entonces, ¿quién va a ser mi conjunto C acá? ¿Cuál es el borde de la fuente? ¿Esta qué figura geométrica es? ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Círculo. Círculo. ¿Y el borde del borde del círculo cómo se llama? Geometría 2 o geometría 1. Tangente. No, el borde. Ah, el borde. En circunferencia. Circunferencia. El círculo es la circunferencia y todo lo que está dentro de ella. ¿Se entiende o no? Sí. Mientras que la circunferencia es básicamente el borde. Lo pongamos así. A ver si se ve bien ahí. Bueno, algo se está viendo, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿qué área tiene una circunferencia? ¿La circunferencia tiene área o no? No. No. Va, en realidad sí tiene área, pero ¿cuál es el área de una circunferencia? El círculo. No. No es lo mismo un círculo que una circunferencia. ¿Qué área tiene una circunferencia? ¿Alguien se anima a decir? Para la circunferencia, ¿cuántas dimensiones tiene?
La circunferencia básicamente es como que agarré un segmento y lo uní, ¿o no? Con sus extremos. ¿Se entiende o no? Sí. Y un segmento, ¿qué dimensiones tiene? Si un segmento es como un, mal dicho, un trozo de una recta, ¿la recta qué dimensión tenía? 1. 1. Y en la recta, a lo sumo, lo que podía calcular era que longitud, o sea que entonces el área de una circunferencia es ¿cuánto? Es 0. No tiene área. Eso significa, ustedes me dijeron no tiene. Y bueno, pero ¿cómo se traduce el no tiene matemáticamente? Y no tengo plata. Y bueno, ¿qué significa que no tengo plata? Que ¿cuánta plata tengo? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale el área de la circunferencia? 0. Por lo tanto, ven, la probabilidad de que caiga en la circunferencia es de 0 sobre este otro número, y 0 sobre este número, ¿cuánto nos da? 0. ¿Se entiende ahora o no? Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, si yo le hubiese pedido cuál es la probabilidad de que le tire un nuevo suceso, la moneda caiga en el centro del círculo. El centro del círculo, ¿cómo lo podría poner geométricamente? ¿Qué indicaría para el centro? ¿Un qué? ¿Un qué? Empieza con P. Punto. Un punto. 0,0. ¿Y el punto tiene longitud? No. No. Y si no tiene longitud, menos que menos va a tener ¿qué? Área. Área. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que la moneda caiga en el origen? 0. 0 Cero. también. Porque la medida de este elemento o de este suceso es 0. ¿Se entiende o no? Sí. O que les diga cuánto es la probabilidad de que la medida caiga en este segmento. Y bueno, ¿cuánto es el área de un segmento? 0. 0. ¿Se entiende o no? Entonces acá hay un montón de sucesos. O por ejemplo podría decir algo así: ¿cuánto es la probabilidad de que caiga en esta poligonal? Esta poligonal, ¿cuánta área tiene? 0. 0, porque es la unión de segmentos y no tienen área. Entonces, esos son un montón de sucesos para los cuales la probabilidad me está dando 0. Y ahora vamos con el último, dice. La probabilidad de D, dice, es que la moneda caiga en el primer cuadrante de la fuente. ¿Cuál es el primer cuadrante acá? ¿Cómo podríamos describir el primer cuadrante? Donde X e Y son como ambos Positivo. positivos. ¿Se entiende o no? Básicamente sería esto que está acá, ¿o no? ¿Se entiende o no? Es como que tengo un círculo y lo corto en cuánto. En 4. Entonces, esta área que está acá, ¿cuánto representa de toda la circunferencia? De todo el área de todo el área del círculo, perdón. En 4. Un cuarto. Entonces la probabilidad de que caiga en este primer cuadrante es de cuánto. Y bueno, va a ser de justamente En 4. un cuarto. Y listo. Y hemos terminado Lista de pollo. esto. Hemos llegado hasta acá. Pero se entiende entonces cómo son los espacios de probabilidad infinito. Por ejemplo, ahora si a mí me dijesen que yo tengo una varilla, ¿se entiende o no? Y en la varilla, como por ejemplo en el ejemplo del práctico, yo tenía una regla, ¿se acuerdan o no? Acá al comienzo. Decía, una regla de 20 centímetros se marca un punto de la misma. Entonces el espacio muestra era de 0 hasta dónde. 20. Y ese espacio muestra dónde va a vivir. En R, en R2 o en R3. NR. En R. R. Por lo tanto, todos los sucesos que voy a calcular acá van a ser ¿quiénes? La medida. ¿Cuál es la medida que estaba en Longitud. R? Longitud.
Entonces va a ser longitud de 1 sobre la longitud del espacio muestra. ¿Y cuánto es la longitud del espacio muestra? 20. 20, ¿ven? Entonces el espacio muestra tiene longitud 20 y todos los otros sucesos, bueno, va a ser la longitud de, bueno, por ejemplo, si yo quiero que, por decir algo, supongamos que acá está la regla. Ya sé que me estoy pasando. Acá está la regla. Que va desde dónde? Desde 0 hasta 20. 20. Y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que el punto extraído esté entre 8 y 12? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la que la longitud. ¿Desde dónde? Desde 8 hasta dónde. A 12. ¿Y cuánto da esta longitud? 4. 4. Muy bien. Y entonces, ¿cómo voy a calcular la probabilidad? 4 sobre quién? 20. Sobre 20. Y listo. Eso es lo que tienen que aprender. Que cuando estén en los reales, la probabilidad va a ser longitud de algo sobre la longitud del espacio muestra. Cuando estén en R2, área sobre el área del espacio muestra. Y cuando estén en R3, volumen sobre el volumen del espacio muestra. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Hasta acá estamos. La clase que